obviamente crear una situación, una condición de pánico generalizado, de parálisis, de impacto psicológico. Si hablamos de lograr el objetivo del terror, yo creo que lo han establecido. No hay una definición aceptada internacionalmente que defina un acto terrorista. Son ataques que han dejado a millones de inocentes muertos y heridos a lo largo de los años. Todos son originados por la mente de un ser humano, a quien se le llama terrorista. Pero lograr estudiar la mente de estas personas, saber cómo piensan y por qué llegan a ese nivel de destrucción ha sido incierto. No existe un perfil concreto que los defina. Realmente no hay un patrón. El único patrón es la finalidad del terror. ¿Qué cosas yo tengo que utilizar para llamar la atención y lograr un objetivo? Tal vez paralizar una nación. ¿Cómo la puedo afectar económicamente? Existen distintos tipos de terrorismo. El nacionalista, que son individuos o grupos con fuertes ideas y metas nacionalistas. El terrorismo de Estado, que busca dominar e intimidar a la población a través de actos violentos o amenazas para causar terror. Y el terrorismo global. Este último ha cogido más auge, siendo el ejemplo clásico de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. De aquí se deriva el ciberterrorismo y el terrorismo bioquímico. ¿Por qué ocurre el terrorismo? El terrorismo, tenemos que empezar por el individuo, ¿no? La persona que lleva a cabo este acto es una persona que por lo general está bien motivado, ha sido entrenado en las tareas que va a llevar a cabo para poder lograr el proyecto que se está proponiendo. ¿Cómo afecta a otros países? Bueno, el mejor ejemplo es el 9/11, es un proyecto en el cual se altera la vida de personas a través de todo el mundo, precisamente porque ocurre en la capital financiera del mundo, en la ciudad de Nueva York, donde menos se espera. No tan solo la vida, sino también la parte económica de países. La parte económica, Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de valores, las acciones, estuvo cerrado una semana. Son actos bien programados que duran hasta años diseñarlos antes de concretarlos. Son personas que obviamente tienen que tener un grado de inteligencia para poder planificar y perpetuar este tipo de acción, que la finalidad es impresionar. Obviamente, de alguna forma, tener a una sociedad limitada, tener una sociedad bajo terror, y de ahí el nombre de terrorismo, y limitar sus acciones y controlar de esta forma las acciones, pensamientos, tanto políticos o económicos, usualmente de una nación. La mayoría de los actos terroristas ocurren en el Medio Oriente. Sin embargo, en cualquier parte del mundo hay un terrorista que puede atacar en cualquier momento. El caso del ex militar Timothy McVeigh llamó la atención, ya que fue su indignación por un hecho ocurrido en Waco, Texas, en el que militares del gobierno federal lanzaron gases lacrimógenos consumiendo el edificio, lo que causó que McVeigh colocara una bomba en el edificio Murrah en Oklahoma, que causó cientos de muertes, incluyendo infantes. No lo podemos llamar desajuste mental, porque esto no es una enfermedad, ¿no? Esto no es una enfermedad mental. Obviamente probablemente hay unas características de personalidad, ¿no?, que podríamos entonces indagar dentro de estos grupos, ¿no? Pues son grupos, interesantemente, retan a la autoridad establecida, pero tienen una autoridad dentro de esos grupos que tienen que seguir. La complejidad de los terroristas es tal que existen los que organizan el acto y los que deciden morir en el acto, siendo estos terroristas suicidas. Pues uno ve un terrorista que está dispuesto a hacer, pero no está dispuesto al suicidio. Si me matan en el proceso, me mataron, pero yo no voy a suicidarme para causar este daño. En Asia uno sí ve eso, los japoneses, los hindú, los tigres de Tamil, tú sabes, uno ve eso mucho en Asia. ¿Logran el cambio que desean los terroristas? Yo no creo que cualquiera que haya sido el propósito del ataque de septiembre 11, bien sea el ataque al Pentágono, el ataque a las Torres Gemelas, el vuelo de avión que fracasa en Pensilvania, si querían alterar primero
la política pública de apoyo al Estado de Israel, eso no pasó. Si querían alterar la política pública de hostilidad hacia algunos países del sector, de hecho la incrementaron. En países como Colombia, España y China, entre otros, existen las guerrillas que también pueden ser considerados como grupos terroristas ante las tácticas que utilizan para atacar al enemigo de manera violenta. Las guerrillas también llevan a cabo un proceso de lucha. En la historia, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que hemos visto es que en muchas zonas remotas, zonas rurales, zonas montañosas han servido de lugar en el cual se han podido comenzar a organizar movimientos que buscan cambio político a través de la fuerza en respuesta a distintas razones. Aunque analistas y expertos dicen que Puerto Rico es un lugar difícil de entender para un ataque terrorista, lo cierto es que no deja de ser vulnerable. Incluso es la casa de las leyes, uno de los lugares en los que se podría dar un ataque. Es difícil entender por qué Al Qaeda quisiera detonar algo en Puerto Rico, o asesinar gente en Puerto Rico, o el Sendero Luminoso, o la Brigada Rosa, o cualquiera de estos grupos. ¿En Puerto Rico sí han habido actos terroristas? Cuando destruyeron los aviones designados como A7 de la Guardia Nacional, pues eso es un acto terrorista. ¿Eso ocurrió cuándo? Eso ocurre en la década de los 80. ¿Los macheteros son terroristas? Bueno, de acuerdo a las definiciones que nos han dado los líderes de la policía y de las fuerzas de inteligencia del gobierno, ellos califican a los macheteros como terroristas. Se señalarían como un grupo terrorista. La definición que utiliza el gobierno federal es más o menos esta. Uno tiene que causar un acto de violencia con el propósito de cambiar una política pública o influenciar la política pública del sitio en donde se desarrolla o se desata el acto terrorista. Son muchos los individuos y grupos que existen en el mundo que son considerados terroristas, pero las investigaciones mundiales reflejan que por más que se estudie no existe un perfil demográfico de un terrorista ni un comportamiento típico de actos violentos. Podríamos pensar que tal vez son personas antisociales o con características antisociales como nosotros conocemos, pero dentro de su grupo tiene que ser un grupo bien estructurado, porque si no, no funciona. Y pues sabemos que funcionan y funcionan bastante eficientemente.